Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. Les damos la bienvenida y las gracias en nombre de Pacífico Seguros, Protege 365, Metso y Rancor por asistir a nuestro webinar Importancia de las competencias blandas en la gestión de SST. El día de hoy, la exposición estará a cargo del licenciado Steve Vidal Saavedra, psicólogo ocupacional, máster en innovación pedagógica de EUSIM Business School, España, diplomado en seguridad y salud en el trabajo por la Universidad Tecnológica del Perú, con experiencia en el desarrollo e implementación de planes de salud mental en el trabajo, elaboración e implementación de programas de monitoreo e intervención psicosocial intralaboral, protocolos de evaluación psicológica ocupacional, técnicas de relajación y manejo del estrés y ansiedad, intervención psicosocial y consejería psicológica ocupacional. Actualmente se desempeña como jefe de gestión externa de la Clínica Ocupacional MEPSO, docente en estrategias de intervención de salud mental en el trabajo y asesor externo en diversas empresas en temas de salud mental en el trabajo y riesgo psicosocial. También nos acompaña como panelista el médico ocupacional Kevin Vigil Vega, médico cirujano titulado y habilitado, con más de 10 años de experiencia profesional en el rubro de seguridad y salud en el trabajo, egresado de la maestría en seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Es máster en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente por la Universidad Científica del Sur en Perú y posgrado en Auditoría Médica basada en evidencia por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC Perú. La exposición del licenciado Vidal tendrá una duración de 30 minutos y luego de ello tendremos un espacio de conversación y preguntas. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la participación, por darse el tiempo para desarrollar este tema que es tan interesante como importante. ¿No? Entonces vamos directo a lo que nos trae aquí, ¿no? La importancia de las competencias blandas en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. En primer lugar, y eso es algo que hace algunos días me preguntaban, ¿no? Como ustedes pueden haber visto en muchas publicaciones, muchos cursos que se vienen dando ya de tiempo atrás, se utiliza mucho el término habilidades blandas, ¿no? Y en algunos casos competencias blandas, como es este webinar, y en otros habilidades blandas. Entonces, en primer lugar, quería responder esta pregunta anticipada, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Es lo mismo? ¿Son dos cosas distintas? Y de hecho, la diferenciación que vamos a hacer entre ambos conceptos nos va a abrir la puerta a un entendimiento más amplio de lo que resultan ser las competencias blandas, ¿no? En primer término, ambos conceptos se utilizan, como les mencionaba, indistintamente, ¿no? Si bien es cierto, la expresión competencias blandas resulta un poco más antigua en el tiempo, ¿no? Ya encontrándose más o menos desde los 2005, de repente antes, ¿no? Para clasificar un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que permitían a una persona hacer un trabajo determinado, una labor determinada, con un grado de éxito superior al promedio, ¿no? Luego, en estos últimos tiempos, estamos viendo que se refieren mucho al desarrollo, la importancia de las competencias blandas, ¿no? Lo importante, y en términos prácticos, ambas terminologías devienen del término skills, ¿no? Skills, en la traducción, vamos a ver en la siguiente diapositiva, hace referencia a habilidades, pero en un inicio aquí se trabajó como competencias.
Sin embargo, a nivel de términos, vamos a llamarlo de cierta manera, dentro del modelo de competencias, sí existe una diferencia, ¿no? Mientras que las habilidades eh, son componentes de una competencia, son destrezas y capacidades que una persona posee, ¿no? Y que pone en práctica en ciertos contextos, la competencia resulta un poco más compleja, ¿no? Y en esto quiero que presten bastante atención. Primero hablamos de habilidades, ¿no? Que la habilidad es una característica que tú, yo, cualquier persona tiene respecto a un campo o a un quehacer, ¿no? Por lo general es una característica que deviene de tus propios esquemas, de tus propias capacidades eh, ya desarrolladas por ti a lo largo de tu experiencia, ¿no? Valga decir rasgos de personalidad, si se quiere. Sin embargo, la competencia abarca un constructo más amplio, porque no solo nos habla de estas habilidades, sino nos habla de un conjunto de conocimientos adquiridos, puestos en práctica, entrenados, repetidos, ¿no? De un conjunto de actitudes respecto a aquello que se aprende, que se incorpora y que se ejecuta, y obviamente al comportamiento. Entonces el concepto de competencia resulta más integral y resulta, desde mi perspectiva, ad hoc precisamente a lo que queremos trabajar, que es la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Aquí lo podemos ver con con un pequeño cuadro, un pequeño diagrama, ¿no? Tradicionalmente la competencia se entiende como conocimiento más habilidad o destreza más actitud. Entonces esto junto hace una competencia, ¿no? Mientras que la habilidad, como hemos mencionado, son características de la persona. ¿Qué implica esto? Que el conocimiento representa en esta situación un contenido externo, una información externa que tú vas a interiorizar, ¿no? Y que tú, pues, a través de tus procesos de aprendizaje, lo vas a relacionar con experiencias previas, con perspectivas, con creencias, ¿no? Y vas a generar como le mencionaba, este aprendizaje. Entonces, el conocimiento deviene en una actividad de formación, que hablando sobre competencias blandas, vendría a ser una actividad de autoformación, ¿no? Mientras que el contenido previo, el contenido que parte de las características personales, ¿no? Podemos hablarlo en términos de actitudes y de habilidades, ¿no? Y esto parte de tu experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno probablemente escuche el término de habilidad blanda, solo como habilidad blanda, de repente, pues uno trabaja en alguna parte del sistema de gestión y salud en el trabajo y uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Yo no soy muy sociable. Yo no tengo esa habilidad, yo desde que recuerdo no soy muy sociable, yo soy muy serio, soy muy seco, soy muy parco. Eso conmigo no es, en mi puesto requiere que sea objetivo, nada más. Muchas veces nos programamos en virtud de la habilidad nada más para decir, bueno, no vine yo con eso en el paquete básico, así que no es parte del trabajo. Sin embargo, con toda esta revolución, han notado en estos años, toda esta revolución de la salud mental, ¿no? En otros países de Latinoamérica ya comenzaron desde algunos años más. En el Perú ya a partir del 2020 ha comenzado hemos comenzado a mirar un poco más hacia este aspecto, ¿no? El concepto de competencia aquí nos invita a no quedarnos en yo no puedo, yo no lo tengo, ¿no? Yo no lo aprendí. La competencia nos invita precisamente a descubrir que uno puede incorporar esto a través de un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, este webinar podría considerarse parte de un proceso de aprendizaje. A mí me da un indicio de que ustedes tienen un interés por el tema. Por una parte, a nivel actitudinal, ya tenemos en la competencia un registro. Entonces, en la medida en la que ustedes
por ejemplo, esta capacitación, este webinar o los talleres que hemos mencionado presenciales, ¿no? Se interesen por ampliar el conocimiento, busquen información, van a comenzar a adquirir estos aprendizajes, estas fórmulas, estos métodos nuevos, y van poco a poco a incorporarlo a su comportamiento diario, desarrollando y entrenando así las habilidades y destrezas que se requiere para, ¿no?, los nuevos panoramas de la gestión de salud y seguridad en el trabajo. Por eso he comenzado la ponencia con esto. ¿Por qué competencia y no solo habilidad? ¿No? Bien, entonces, pero ¿cuáles serán estas competencias que serán más afines a la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo? Aquí les he planteado algunas, las hemos categorizado, son muchas en realidad las competencias blandas que existen y que podrían estar en líneas generales relacionadas a la gestión, ¿no? Pero hemos tratado de agruparlas en estas cuatro: comunicación efectiva, liderazgo y toma de decisiones, empatía y cuidado del trabajador, y resolución de conflictos y gestión del estrés. Cada una de estas representa un reto o una perspectiva de nuevo aprendizaje para cada uno de ustedes, y también una oportunidad de gestión, ¿no? Y pues si lo vamos a ver así, y si lo observamos punto por punto, vamos a encontrar mucha similitud con lo que en psicosociología se le llama factor psicosocial, ¿no? Obviamente potenciado y de una manera favorable, un factor psicosocial protector de la salud mental de los trabajadores y de la propia también. Entonces, vamos a ver poco a poco a qué se refiere cada una de estas competencias que hemos planteado. En primer lugar, la comunicación efectiva, o también llamada o conocida como comunicación asertiva, ¿no? Ese término de asertividad es probable que ustedes lo hayan escuchado antes, ¿no? La comunicación asertiva, que es decirlo, tal vez lo que uno tiene, lo que uno piensa, ¿no? Lo que uno siente, de una manera constructiva, de una manera nutritiva, ¿no? En primer término, esto puede parecer algo bastante obvio, y en realidad lo es, ¿no? La base de la interacción humana es la comunicación, pero esta comunicación no se limita solo al hecho verbal, ¿no? Transmitir esta información no se comunica solo al hecho verbal o al hecho hablado. Tiene que ver también con una serie de componentes físicos, observables, no solo audibles, sino también observables, ¿no? Y esto nos va a dar una referencia directa a nivel de gestión, ¿no? A la respuesta actitudinal que puedan tener los colaboradores, los trabajadores, con la gestión misma de la seguridad y la salud. Les planteo esto. ¿Se han preguntado alguna vez, ¿no? Si la forma en la que las personas en el trabajo te tratan tiene que ver en realidad con lo que tú estás proyectando? Entonces, muchas veces nosotros tendemos a etiquetar, que es algo natural del ser humano, ¿no? Clasificar, etiquetar, ¿no? La actitud o la respuesta emocional de los demás, en este caso de los trabajadores, frente a nosotros, nuestras funciones o nuestra gestión. Entonces, esta calificación, esta etiqueta puede ser positiva, puede ser negativa, ¿no? Pero pregúntense en este momento, ¿qué pasa si esto que tú has notado, esta actitud, deviene de una respuesta o de un espejeo, le llamamos, de tu propio lenguaje no verbal, ¿no? Y miren, nos estamos yendo por el tema de la asertividad, no solo por la expresión verbal, sino también por la expresión corporal, ¿no? Hay, como vemos acá en esta pequeña, en estos pequeños porcentajes, ¿no? La información verbal consciente es solo un 7%, y la información no verbal abarca un 93%.
Si quieren ustedes, hagan el siguiente experimento, cada uno desde donde está. Piense en un mensaje ahora. Piense en cualquier mensaje que le gustaría transmitir. Muy bien, entonces ahora, ¿no? Luego también lo pueden comentar en el espacio de interacción. Traten de transmitirlo sin usar su cuerpo físico. Traten de transmitirlo sin utilizar sus ojos, ni su boca, ni su lengua, ni sus cuerdas vocales, ni sus manos, ni sus cejas. ¿Podremos comunicar algo? En realidad, no vamos a poder, ¿no? Y eso solo para que se hagan una idea de en realidad cuánto es que transmitimos mediante nuestra corporalidad. No solo en los gestos, sino también en la actitud corporal, en la disposición corporal, o como llamamos nosotros en observación el talante que les mostramos, ¿no? Y muchas veces esta respuesta corporal puede desdecir eh, la, el discurso verbal que tenemos. Entonces, considerar, ¿no?, la respuesta no verbal, considerar nuestros usos no verbales dentro de esta comunicación de la que hablábamos, esta comunicación efectiva y asertiva, va a ser prioritario. Aprender a explorar esto primero y aprender a trabajarlo, ¿no? A manera de cascada también, cuando hablemos sobre esto. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que la actitud va a representar una respuesta emocional frente a una situación, ¿verdad? Que puede ser favorable o desfavorable. Pero esta respuesta emocional no es de gratis. Esta respuesta emocional se va formando en base a la experiencia, los reforzadores de la experiencia y cierto contenido. Entonces, este contenido va a ser de tipo cognitivo, si quieres teórico, pero también de tipo emocional social. Entonces, si la gente percibe en tu lenguaje que no hay una resonancia emocional en tu lenguaje, que es un lenguaje cerrado, duro, entonces automáticamente las personas van a relacionar esta sensación de frialdad, de dureza, de distancia que pueden tener respecto a lo que les transmites con tu gestión. O sea, de distancia, de frialdad, de sequedad, de poca importancia con, en este caso, la seguridad y la salud, ¿no? Y eso nos lleva un poquito a las interacciones, a las dinámicas psicosociales dentro de la empresa, miren, ¿no? Cómo uno puede convertirse en un factor promotor dentro de la dinámica psicosocial. En primer término, con la comunicación. Llevamos uno, ¿no? Pues como les decía, investigar un poco, participar de talleres, ¿no? En donde podamos explorar cuáles, esos son unos estilos muy básicos de comunicación, que no quiere decir que seamos puros, no hay pureza en esto, sino que tendemos a utilizar con mayor frecuencia uno u otro estilo. Entonces, investigar un poco sobre cuál es el estilo que solemos manejar va a ser primordial para esto, ¿no? Entender los pilares de la asertividad ya a nivel verbal, como la expresión de ideas, necesidades, opiniones, desacuerdos, llamadas de atención también, va a ser fundamental, cómo construir esta comunicación, ya no solo no verbal, sino también el contenido verbal que vamos a transmitir, ¿no? ¿Cuál es el tenor de aquello que queremos transmitir y qué es lo que esperamos también? ¿No? Hay un tema, es un tema muy amplio en realidad, como les digo, es una invitación a abrir esta puerta, ¿no? Este interés por la comunicación efectiva, dígase asertiva, no solo verbal, también corporal, ¿no? Y pues, y sobre todo también el soporte de esta comunicación, que
van a ser las creencias, ¿no? Los patrones cognitivos que llevemos respecto a lo que hacemos, a nosotros mismos, en el rol que cumplimos dentro de la empresa, pero también, ¿no? A lo que nosotros pensamos que los demás esperan de nosotros. Puede parecer trabalenguas, pero funciona así, ¿no? Nosotros tenemos una idea sobre nosotros mismos y sobre el rol que cumplimos en una empresa y el rol o la importancia de nuestra gestión en la empresa y en la vida de cada persona. Entonces nosotros tenemos programado algo allí, pero muchas veces la respuesta del medio puede no ser coherente, consistente con lo que nosotros pensamos. Esto puede traer, pues, una serie de interpretaciones, digamos, erróneas, una lectura errónea sobre el contexto que va a afectar también la forma como vamos a comunicarnos. Entonces es un tema complejo, se dan cuenta, pero totalmente trabajable, totalmente entrenable. Yo los invito a que profundicen sobre este tema, ¿no? Y cómo esto lo van a ver en el día a día. No es solo un tema de una comunicación, cursa desde coordinaciones, capacitaciones o las famosas charlas, las intervenciones, las llamadas de atención o ciertas medidas correctivas. Cursa por todo ello la comunicación. Ahora el tema del liderazgo. Esta es la segunda competencia que les mostraba. Cuando uno piensa en líder, lo primero que imagina es una persona que dice o que traza un objetivo, ¿no? Que tiene características particulares, que es grandilocuente, tal vez con facilidad de palabra, que convence a los demás, ¿no? Entonces, pues es un miembro alfa, ¿no? Del equipo. Pero me gustaría mostrarles una lectura distinta del liderazgo, ¿no? Una lectura que está determinada no por la posesión del título de líder, sino por la ejecución de un rol. ¿Cómo es esto? Miren, a ver, se los explico así. En un entorno X, tú puedes ser jefe, gerente, coordinador, supervisor, colaborador, ¿no? En un entorno X, todas las personas, por más cargo que tengan, son como en el dibujo, grises, son flat, ¿no? Puede ser jefe, gerente, asistente, supervisor, pero en la resonancia emocional de la gente es flat. O sea, sí, él es jefe, coordinador, eh, ella es supervisora, ella es gerente, pero bueno, sí, ya. Entonces, en este entorno, ¿no? En este entorno, en este grupo, ¿no? Hay ciertas demandas, ¿no? Hay una dinámica de demandas del entorno. El entorno te exige cosas. Entonces, el grupo, como pues conjunto de seres humanos, ¿no? Como dinámica psicosocial, genera patrones de respuesta. ¿No? Genera patrones de respuesta, emite ciertas respuestas que se pueden ajustar o adaptar a las demandas que tiene del entorno. Todo bien. Pero muchas veces aparece en el entorno una o algunas demandas que exceden los recursos del grupo. Entonces, ¿qué pasa? El grupo entra en conflicto, ¿no? Con expresiones como, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿No? Y de ahí pueden comenzar pues, ¿no? Las expresiones catastroficistas, ¿no? Uy, ¿qué va a pasar? No, todo está mal, todo va a estar mal, y si no está mal ahorita, se pone mal mañana. Entonces vamos a ver que en algunas oportunidades estas demandas van a superar la capacidad de afronte del grupo y va a entrar en esta pequeña etapa de crisis. Entonces el grupo, pues obviamente como es un flat, y eso no tiene nada que ver con cargos, ¿no? Tiene que ver con percepción de autoridad, que es esta percepción, es muy interna de cada uno. De pronto, una de estas personas del grupo brinda una solución. ¿Qué les parece si hacemos esto? ¿No? De repente utilizando nuevos recursos, de repente utilizando de una manera distinta los recursos con los que ya cuentan, ¿no? Y pues comienza a generar una serie de alternativas de respuesta. ¿En función de qué? De observar las características del entorno, las necesidades del grupo, los recursos con los que cuenta y comienza a expresar, ¿no? A expresar estas alternativas. Si las alternativas son válidas
para cubrir las demandas y las expectativas del grupo, el grupo mismo va a encargarse de de designarle el rol de líder a esta persona, ¿no? Porque para el grupo, la actuación y la participación de este elemento, pues resultó reconfortante porque disminuyó la tensión producto de la demanda, ¿no? Y si esto se mantiene en el tiempo, este es el rol de líder, se va a reforzar. Pero ojo, es un rol. Y como rol dentro del grupo puede ser variable. No siempre una persona que en una situación o en un contexto particular detenta el rol de líder porque el grupo así lo quiso, lo va a tener. De repente en otro momento va a ser un rol más estratega, ¿no? O un rol cohesionador y no necesariamente de líder. Entonces esto nos invita a una reflexión. ¿Y cuál es esta reflexión? El liderazgo no, desde la perspectiva que yo les planteo, no cursa en que tú como ser humano tienes que desarrollar una serie de características para llegar a ser un líder. No. Habla más bien del conocimiento del entorno, del conocimiento de las demandas del grupo y cómo puedes plantear alternativas. O sea, es una demanda así, más bien observacional, más bien de análisis, ¿no? Y que se va a ir reforzando y afinando en la medida de que tú asumas que tienes también o que puedes cumplir ese rol, ¿no? Ya te hablo de ti como persona dentro de esta dinámica psicosocial que se encarga de la parte de la seguridad y la salud, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta aquí, con esta explicación de cómo nace el liderazgo, si se quiere, no vamos a chocar con eso de líder nace o se hace, ¿no? En este caso el líder se da por la actuación de en determinado contexto. Y esto nos invita también a reflexionar sobre nuestro rol o nuestro rol como líderes respecto a la promoción de la seguridad y la salud, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos tratado de partir de un modelo de liderazgo impositivo, ¿no? Y no más bien como este facilitador psicosocial, ¿no? Este facilitador del grupo frente a las demandas. Entonces, en este sentido, entender el liderazgo y obviamente la toma de decisiones, ¿no? Aquí sí tiene que ver el tema del cargo, del rango, ¿no? Pues va a dar más dinamismo a tu gestión. Pero recuerda, no es el que dirige la Dalit de la virtud, sino es más bien el observador, el que observa, ¿no? El que observa, el que analiza y el que propone. Obviamente, como parte de tu compromiso con la gestión de la seguridad y la salud, tendrás que tomar decisiones. Pero con esta perspectiva, estas decisiones no van a ser tan complejas, porque por una parte ya estás dedicando tu trabajo al análisis de las condiciones y por otra parte también vas a reforzar la respuesta emocional de las personas a las que estás apoyando. Obviamente es importante, como dice en la diapositiva, que tus decisiones se basen en evidencia, en criterios éticos y en las principales consideraciones de salud y seguridad que debas de cumplir en tu lugar de trabajo, ¿no? Pero esto es también una invitación a la reflexión, ¿no? Es asumir el rol, no imponer el perfil, ¿no? Imponerle a los demás mi perfil de líder, no, sino asumirlo, generar este fenómeno. Como muchas otras cosas en la psicología, esto resulta más bien un fenómeno, no es un hecho aislado o determinado, ¿no? Por una situación, como a veces se entiende, ¿no? A veces, como vemos los diagramas de psicología, entendemos, por ejemplo, en el tema de la motivación, ¿no? Ah, la motivación es algo, no. La motivación es un proceso, ¿no? Y es un proceso intrapsíquico, o sea, que sucede dentro de la cabeza de la persona, ¿no? Más parecido a la combustión interna en los motores, ¿no? Por ejemplo. O sea, que tú sabes que se está dando porque se mueve el carro, pero tú no ves el proceso. Entonces, el liderazgo va por allí también, ¿no? Entonces, y mantenerlo también
va a depender de las decisiones que tomes. Y las decisiones que tomes van a depender también, a su vez, de tu capacidad de observación y de comunicación, ¿no? Aquí se van enhebrando las dos competencias que hemos planteado: liderazgo y toma de decisiones con comunicación. Ahora, para reforzar un poco esto, hemos puesto empatía, ¿no? Y entonces empatía, uno piensa inicial de primera plana y dice ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Comprender, experimentar los sentimientos, pensamientos, experiencias y perspectivas de otra persona, ¿no? Y no solo una expresión de preocupación, sino una preocupación genuina. Ahora, y esto no lo estamos planteando acá, porque si no nos vamos por las ramas interesantes e importantes, pero nos vamos a abrir mucho de tema. Cuando hablamos de empatía, no es ponerse solo en el lugar del otro, hay varios tipos de empatía, ¿no? Hay desde una empatía cognitiva, que es la que más nos invita el trabajo a desarrollar, que es la comprensión sin excusas de la circunstancia del otro ser humano, cursando por la empatía emocional, que es lo que puede pasarte a ti en tu fuero más íntimo, ¿no? En tu familia, por ejemplo, con tus amigos más cercanos, ¿no? Entonces, hay estas empatías, pero son también elementos de la competencia complejos que toman tiempo, que toman entrenamiento, pero que se pueden dar, ¿no? Yo les propongo dos herramientas. Bueno, una herramienta de dos fases para trabajar la empatía. Cuando ustedes tengan que interactuar con una persona, cualquiera sea la situación, piensen en estas dos palabras, en estas dos expresiones: el contexto y el entorno. Piensen cuál es el entorno y el contexto en el que estoy interactuando con esta persona. ¿Y qué es el contexto? ¿No? Es la circunstancia, la información que rodea un evento, ¿no? O sea, es lo que está pasando, ¿no? Lo que le da sentido, ¿no? A lo que está aconteciendo en ese momento. Por ejemplo, va una persona al área de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué lleva a una persona a ir al área? De repente, no es un trámite regular. Ok, pero de repente va a la parte de salud, por ejemplo. Va a buscar al médico ocupacional, al tópico. Pensar en primer término. Contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué lo trae? ¿Qué lo trae? ¿No? ¿Qué lo trae a este lugar? Y hablando del lugar, también pensar en el entorno, donde estoy, ¿no? El espacio físico. Estoy de repente en la oficina de seguridad y salud en el trabajo, o estoy en el tópico. ¿Qué percibe? Cuando llega, ¿qué percibe? Entonces, pensar siempre en esto, ¿no? ¿Dónde se está dando la situación, que es el entorno, y el contexto es lo que está pasando? Piensen en eso. Antes de responder algo, hagan este ejercicio mental. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está viniendo? De repente el contexto no lo conoces, pero ya tienes allí un elemento impulsor para descubrir o para guiarte en la interacción. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué te trae por aquí? Para conocer un poco del contexto. Y partiendo de estos dos elementos, se nos va a facilitar la respuesta empática frente a otras personas, ¿no? O llámese colaboradores, ¿no? Como les decía, no siempre es voluntaria la visita de una persona al área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Piénsenlo en ese sentido, ¿no? Si lo vemos en el tema de salud, ¿cuántas veces vas al médico por una rutina preventiva al año? No, yo siempre hago esta broma, ¿no? ¿Cuántas veces al año vas al médico fuera de tu SEM? Solo por el puro gusto de ir, ¿no? Por un tema preventivo. ¿Cuántas veces vas al odontólogo al año? No, los que tienen tratamiento de ortodoncia tal vez me dirán una vez al mes, pero si no, ¿cada cuánto? Y el siguiente escalón es: ¿cuántas veces en tu vida fuiste al psicólogo por un tema de prevención? No porque estás con depresión, no porque estás con ansiedad, sino simplemente para saber cómo estás, ¿no? O tienes ahí algo que te preocupa, entonces lo compartes. Allí tienes ya
con varios contextos que analizar, ¿no? Y te van a ayudar a entender un poco más la disposición mental de la persona con la que vas a interactuar, ¿no? Ahora hay un tema importante aquí, y es que cuando tú no interactúas de manera directa con una persona, tú eres parte del entorno. Sí, el entorno, el espacio físico, que incluye el mobiliario también, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en esta capacitación, ¿no? En esta actividad, si yo pongo la ventanita con todos nuestros rostros y yo no hablo, yo voy a ser parte del mural de rostros. Pero si yo interactúo contigo, entonces yo ya estoy generando un contexto. En el trabajo es parecido, ¿eh? Cuando no interactuamos directamente con el trabajador nos va a percibir como parte del entorno, no vamos a generar un contexto, ¿no? Entonces también revisemos eso, tengamos atención a eso, ¿no? Y ya para ir cerrando esta parte, pues la resolución de conflictos y la gestión del estrés. Yo creo que a este punto todos nosotros hemos escuchado hablar sobre lo que es la resolución de conflictos, los métodos racionales para solucionar un conflicto, para disminuir estas tensiones, estas disputas, ¿no? Que logren pues satisfacer a todas las partes. ¿Se acuerdan la definición de liderazgo? El grupo y con demandas, ¿no? Aquí nos habla de demandas que no necesariamente pueden ser externas, también internas, pero que van a generar una fricción. Entonces, el tema es cómo procedemos. Aprender, buscar, aprender, incorporar y poner en práctica sistemas de resolución de conflictos, estrategias y tácticas de resolución de conflictos va a ser importante también en nuestra gestión, ¿no? Y esto va a ser, va a significar una herramienta multinivel. ¿Por qué? Porque los conflictos no se van a suceder solo entre los colaboradores o entre el colaborador y supervisor. Va a ser también a nivel de gestión, porque tú tienes que defender, ¿no? O exponer de repente frente a otras áreas la necesidad de cumplir ciertos criterios para salvaguardar la salud y la seguridad del trabajador. Entonces, aprender este tipo de estrategias de negociación, por ejemplo, utilizar lo que hemos hablado de comunicación efectiva, conocer nuestro estilo de comunicación, ¿no? Utilizar esta estrategia que les acabo de brindar sobre la empatía para abordar un conflicto va a ser sumamente importante. Va a ser importante y en realidad central para impulsar tus acciones dentro de la empresa. ¿No? Y ahora respecto a la gestión del estrés, miren, hay un tema muy interesante. Yo me imagino que todos ustedes también han escuchado, han participado de técnicas de relajación. En el Perú hace unos días estaban presentando en el Congreso un proyecto para modificar, ¿no? Una ley en donde se le exigía a las empresas que por lo menos 2 veces al año dicten talleres de relajación, ¿no? Interesante iniciativa. No, el tema de los talleres de relajación, las técnicas funcionan, pero tienen ciertos criterios, ¿no? Como la repetición para un tema de memoria corporal. Entonces, que pues no siempre se van a cumplir. Yo los invito ahora, y eso es un tema también que está entrando en boga, que es la gestión del estrés, ¿no? Pero la gestión de las amenazas o la reducción de las amenazas imaginarias. Porque si nos vamos, si lo analizamos fríamente, la técnica de relajación es sintomática, ¿no? O sea, actúa sobre el síntoma, pero no sobre la causa, ¿no? En este caso, lo que tenemos que hacer o lo que podríamos gestionar desde nuestra propia acción, ¿no? Y dentro de las actividades que puedan hacer, es gestionar la reducción de las amenazas imaginarias. ¿No? Y ahora, ¿qué es una amenaza imaginaria? Es la base de lo que conocemos comúnmente como distrés.
¿no? Porque, bueno, todos conocemos el estrés, que es un mecanismo, ¿no?, fisiológico que es natural en el cuerpo, pero este se activa por preocupaciones sobre el futuro, autocríticas excesivas, rumiación de pensamientos, comparaciones constantes, miedo a lo desconocido, y pues dispara este famoso circuito del cortisol, ¿no? Entonces, en la medida de que nosotros podamos generar esto, bueno, en primer lugar para nosotros mismos, ¿no? Y luego, pues, en base a nuestra experiencia, proponer esta gestión, pues vamos a atacar ya la causa, ¿no?, del estrés. Pero partiendo primero de uno. Acá sí es la recomendación directo para ti, ¿no? Mira esto, piénsalo, ¿no? Aprender cuando una amenaza o cuando la percepción de una amenaza en realidad está dentro de uno, ¿no? Y como decía este Epícteto, ¿no? Uno de los padres de la filosofía estoica, ¿no? No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que interpretamos sobre lo que nos sucede, ¿no? Entonces, con esto, pues, estamos cubriendo un poco abuelo de ave, ¿no?, sobre cómo el desarrollo de estas competencias blandas puede ayudarnos a potenciar nuestra gestión, ¿no? Creo que me excedí un par de minutos. Muchas gracias, Doris. Pero podemos ahora comenzar con esta parte que les habíamos comentado, y es donde vamos a ver una interacción con ustedes, también con el doctor Vigil. ¿No? Para recordarles Gracias, también, Steve. ya Natalie, no, a ti. Solo para recordarles que para los que están actualmente en Lima, eh, Natalie ya lo compartió, va a haber unos talleres presenciales, ¿no? Se van a hacer en 2 fechas, ¿no? Lo van a ver también al final y en el link del chat está, ¿no? Donde vamos a desarrollar un poquito tácticas para desarrollar esto que hemos conversado el día de hoy, ¿no? Ahí está, justo lo están compartiendo en este momento en el chat, ¿no? Ahí pueden ustedes... eh, sí, Doris pregunta si hay algún instrumento donde podamos ver las habilidades blandas que tenemos y para poder desarrollarlas. En realidad hay varias baterías que pueden aplicarse, ¿no? Bueno, siempre partiendo desde lo más objetivo, consultarle a algún colega, ¿no? Algún psicólogo que tengan a la mano. Pueden estar en las áreas de psicología ocupacional y también en recursos humanos, ¿no? Consultarles, por ejemplo, sobre cuestionarios sobre estilos de comunicación, ¿no? Pueden aplicar eso, por ejemplo. Hay escalas de asertividad y empatía, hay cuestionarios de inteligencia emocional, por ejemplo, para medir el coeficiente emocional. También pueden solicitarlo. Yo siempre les voy a recomendar que conversen con un psicólogo que tengan a la mano, puede ser un conocido, de repente alguna persona con la que hayan ustedes trabajado antes, ¿no? Para que les dé un cuestionario que sea válido, ¿no? Que esté bien construido, porque si no caemos en este error de entrar a las pruebitas de Google, ¿no? Y eso es bien dañino también, nos confunde a veces más, ¿no? Yo sí hay varios tipos de cuestionarios que se pueden aplicar, que se pueden autoaplicar o solicitar también, pero sí existen. ¿Cómo estás, Steve? Buenas noches. Qué gusto encontrarnos por acá y gracias a todas las personas que nos acompañan de distintos países, incluso. Invitamos a todos a que nos sigan haciendo preguntas. Nos están llegando algunas preguntas también al privado y te las voy a ir leyendo, Steve, para que nos puedas ir compartiendo desde tu experiencia. Una pregunta y que, bueno, se repite acá es, ¿cuál es tu opinión respecto a incluir estas pruebas? O sea, voy a tratar de interpretar lo que han puesto por acá. ¿Qué tanto consideras tú que debemos de llenar los exámenes preocupacionales de estas baterías
de pruebas de personalidad, de pruebas no sé, incluso por acá pusieron despistaje de enfermedades psiquiátricas. Entiendo que para un emo preocupacional, y también por ahí, juntando otra pregunta, es respecto a si, ¿qué opinas respecto a poner preguntas de un monitoreo de riesgo psicosocial en un emo periódico? ¿No? Entonces ahí te he juntado varias para que nos puedas contar desde tu experiencia qué opinas sobre esto. Permítanme comentarles desde mi experiencia en MEPSO, ¿no? En MEPSO ya desde el año 2017 comenzamos a plantear un modelo de evaluación preocupacional basado más en un modelo de exigencias psicológicas, ¿no? Que parte completa es la exigencia psicofísica, ¿no? Entonces, no evaluábamos aspectos tan amplios como la personalidad. ¿Por qué? Porque para una evaluación de personalidad, por ejemplo, en MINSA, Ministerio de los Hospitales del Ministerio de Salud de Perú, una evaluación de personalidad son 3 sesiones de 45 minutos, ¿no? Entonces, el preocupacional es un tiempo mucho más corto. Lo que sí podemos orientarnos, y eso sí se los recomiendo, es a evaluar procesos cognitivos básicos y superiores que se necesiten para el puesto. Por ejemplo, nivel de atención y concentración, ¿no? O nivel de senso-percepción, ¿no? Percepción, por ejemplo. Para ciertos puestos de repente va a ser necesario utilizar un protocolo psicosensométrico, ¿no? Para ver el arousal, el tiempo de respuesta. Yo los orientaría más, ¿saben? A componentes, si queremos ver de personalidad, a componentes relativamente más estables en el tiempo, ¿no? Porque por definición la personalidad es variable en el tiempo, pero hay componentes que parten de la impronta genética que no son tan móviles, como por ejemplo el temperamento. ¿Y qué es el temperamento? La forma como el cerebro de la persona procesa los estímulos exteriores, ¿no? Entonces, más que ver un estilo de personalidad, descomponerlo un poco más en estos elementos cognitivos que nos van a dar datos y datos más trazables, ¿no? Por ejemplo, si yo comienzo a evaluar un nivel de atención, concentración y memoria en un trabajador para un trabajo X, y esta prueba, tengo una prueba similar en un examen periódico o luego de un accidente, en un examen de reincorporación, yo puedo hacer una trazabilidad, ¿no? Si tengo un examen inicial donde me dio nivel de atención, concentración, sensopercepción, memoria, por ejemplo, y luego tengo que hacer un examen de reincorporación posterior a un accidente, puedo evaluar la misma variable y ver en el tiempo si se conservó la función o no, ¿no? Y esto también cursa también por evaluación de grupos etarios, ¿no? Que puedo, o sea, hay una curva en el rendimiento de los procesos cognitivos, sobre todo de los superiores, ¿no? Eso en ese sentido, ¿no? A nivel de emocional, hay una variable que poco a poco publicitan los colegas, pero a mí me gusta mucho, y es la vulnerabilidad psicosocial frente al estrés, ¿no? Entonces, pasa a veces que en un examen pre suelen pedir, quiero nivel de estrés, ¿no? Ok, quieres saber qué tan estresado llega. Es válido, pero es como herramienta preventiva, es más útil tal vez medir el nivel de vulnerabilidad psicosocial frente al estrés que la persona trae, ¿no? Eso en el pre. Ahora en el anual. En el anual hay una correlación causal, digamos, ¿no? El tema del riesgo psicosocial o las pruebas de riesgo psicosocial, llámese ISTAS, sucesos, SENSOPAS, el F5 4.0 o la Javieriana, ¿no? Nos van a arrojar la percepción de la persona respecto a su dinámica psicosocial en el trabajo. Evaluar eso en un examen EMO sí nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque vamos a partir de la percepción sobre los elementos que deberían ser de adaptación. Si uno de los elementos de adaptación falla, por lo general lo que vamos a encontrar es que la persona va a comenzar a generar un estado de tensión.
Si este estado de tensión se mantiene por el tiempo, se va a expresar como estrés, ¿no? Y ahora por la etiopatogénesis del estrés, va a ser un estrés de tipo laboral, si es que hay correlación con una percepción desfavorable de lo psicosocial. Ahora, luego del estrés, el estrés como puerta de entrada, sí, pues ya tenemos en la causalidad, yo no los pongo como secuencia, ojo, el burnout, depresión, ansiedad, ¿no? Porque burnout y estrés laboral no es lo mismo, son cuadros distintos, ¿no? Tiene su propia dinámica el burnout. De hecho, desde mi perspectiva, a nivel de síntomas, de signos, síntomas, es más cercano a la depresión que al estrés, ¿sí? Y a nivel de dinámica cognitiva, ¿no? Entonces, es, ¿se puede hacer una evaluación de estos factores en el examen anual? Sí se podría hacer, sí se podría hacer, acompañaría tu gestión. Yo en los planes de salud mental que propongo, siempre propongo un tamizaje, ¿no? Respecto a estas tres variables, depresión, ansiedad y estrés, Acá ¿no? nos han Porque, llegado varias preguntas justo de lo que estás conversando, y disculpa que te corte, pero no quisiera que el tiempo nos gane. sí, 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 sí. Una de ellas que se repite es, ¿debemos de hacer prueba psicológica en un examen médico ocupacional de retiro? Esa es una de ellas. O bueno, vamos primero con ella y de ahí te hago la siguiente. Ya. Mm, No veo por qué no. O sea, uno puede decir, oye, es contraproducente, ¿no? Puede ser contraproducente que hable con el psicólogo. No necesariamente. No, porque si partimos del hecho de evaluar factores cognitivos, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que el factor cognitivo se mantiene. Ahora, aislar una psicopatología como causa laboral es complejo, ¿no? No es que el psicólogo le van a decir, yo soy triste por el trabajo. O sea, es más allá, hay muchos más criterios, ¿no? Yo como psicólogo diría, sí, que se cumpla, ¿no? Ahora la ley en el Perú, pues, faculta, ¿no? A cada organización a decidir, ¿no? El tema del retiro. Pero yo diría, no tengamos temor en el tema del examen del retiro, ¿no? Hay que tener, sí, obviamente, la claridad de lo que ese acto de evaluación significa, ¿no? Es simplemente ver que los procesos cognitivos, emocionales y sociales se mantienen dentro de un rango, ¿no? Dentro de un rango de normalidad, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Otra pregunta que había quedado también pendiente es si es posible valorar en un examen preocupacional o descartar o discernir o de repente como filtro enfermedades psiquiátricas en nuevos colaboradores. Pero antes de que nos respondas, creo que Natalie tenía ahí algo que comentarnos. Natalie. Hola Kevin y Steve, muchísimas gracias por la exposición. Sí, muy cortito antes que sigamos con las preguntas. Como comentó Steve, estamos organizando unos eventos presenciales. Les estamos compartiendo ya de inmediato el link en el chat para que puedan inscribirse. Va a ser acá en Lima, en Surco, así que bueno, los de provincia y los de otros países no nos podrán acompañar esta vez. Igual esperamos que completar el aforo y completar la participación de ustedes y poder continuar con el tema que Steve nos ha compartido el día de hoy. Y rápidamente ofrecerles esta oferta que tenemos el día miércoles 27, monitoreos ergonómicos con el médico ocupacional y ergónomo laboral Luis Acosta. Tenemos un precio especial para los de Perú y para los de Latinoamérica. Les vamos a enviar información el día de mañana. Si alguno está muy interesado en el tema y quiere recibir información de inmediato, por favor, nos puede escribir y le enviamos la información en breve para que ya se puedan inscribir y no se vayan a quedar sin cupo. Con esto ya los dejo continuar. A ver, dejo de compartir Steve y tal vez continuamos con la pantalla de Conversemos. Gracias, Natalie. Cuéntanos, Steve, respecto al despistaje de enfermedades psiquiátricas en el preocupacional, ¿es esto posible? Despistaje es una palabra muy importante, muy interesante, ¿no? Justo conversando con colegas en la clínica, en una capacitación, les decía, lo que nosotros podemos hacer es un tamizaje.
Nosotros no podemos hacer, los psicólogos no hacemos diagnósticos nosológicos, ¿no? A nivel psicopatológico podemos hacer diagnósticos descriptivos y vamos a hacer diagnósticos en base justo al modelo que les he planteado, ¿no? De los procesos cognitivos, emocionales, volitivos, ¿no? Pero en un examen pre, lo que vamos a hacer es un tamizaje, digas una entrevista tipo triaje. Si nosotros detectamos que hay algún indicador, algún indicio, algún indicador, lo que tenemos que hacer en ese momento, de acuerdo al tipo de indicador, es hacer la derivación. La derivación bien a la parte psicológica, si es que es subclínico, o a la parte psiquiátrica, ¿no? Se puede hacer la identificación con la idea de, pues, de ver cuáles son las acciones que se van a tomar, ¿no? Para, pues, que esta persona pueda desempeñar. Hay que recordar que la presencia de un trastorno psicopatológico, de un trastorno mental, no es equivalente a una discapacidad psicosocial, ¿no? No son equivalentes, ¿no? Eso sí es importante, ¿no? Pero sí se puede hacer un tamizaje, un triaje, ¿no? Pero hacer la observación y la derivación respectiva para un análisis ya en un campo más bien clínico, más asistencial, ¿no? Que es donde correspondería Buenísimo. ya el diagnóstico. Acá también nos hacen otra consulta bastante interesante. Nos dice si existe evidencia que las competencias blandas en la gestión de seguridad y salud en el trabajo mejora la accidentabilidad en una organización. Cuando hablamos de evidencias, podríamos estar, se me ocurre estadísticas, por ejemplo, ¿no? Estuve buscando, no les voy a mentir, estuve buscando papers que nos indiquen alguna investigación de tipo, pues, longitudinal, ¿no? Semi-experimental, ¿no? No he encontrado, no encontré un registro académico, si se quiere, ¿no? Ujú, A este respecto, vamos a encontrar más bien, ¿cómo decirlo? Reportes, de repente, de experiencias, ¿no? De experiencias de aquellos que han decidido comenzar este tipo de programas, ¿no? Aunque para ello, como les digo, tendría que ser una metodología semi-experimental en realidad, ¿no? Ahí hay una rigurosidad bien interesante para plantearse, porque el propio gestor tendría que eh, ponerse a disposición del investigador, ¿no? Lo que sí es cierto que a nivel de las exigencias del mercado, y no me refiero a esto solo a exigencias laborales, sino también en el marco normativo, ¿no? Con ese tema de la salud mental, la ley de salud mental, el famoso artículo 14, ¿no? Y pues estos proyectos, hay un proyecto de ley sobre el tema de la gestión psicosocial, que está en proyecto desde el año pasado, me parece, pues va a requerirse cada vez más esto, ¿no? Pero, buenísimo. Ahí te voy, ujú, perdón, te voy leyendo las otras preguntas si no nos gana. Nos gana. Y acá hay otra bastante interesante y se están animando más por escribirlo por el chat, así que buenísimo, lo pueden hacer por el chat o por interno también. Esta me parece que es por el chat. Dice, he tenido el caso de un médico, que un médico tratante le indica a su trabajador no realizar actividades estresantes. ¿Cómo podemos implementar esta recomendación en la realidad sabiendo que el estrés es parte de la actividad y cada uno de nosotros responde de diferentes maneras a diferentes o mismos estímulos, ¿no? ujú. ¿Qué pudiéramos hacer frente a esta recomendación del médico tratante? Bueno, ahora lo que hay que hacer, lo que yo veo justo ahorita también en el chat, y veo esta expresión, no realizar actividades estresantes, ¿no? En primer lugar, lo que hay que hacer es extrapolar esta expresión, que puede ser un tema clínico más bien, a un tema ocupacional, ¿no? En un tema ocupacional, yo lo traduciría esto como evitar o restringir, dependiendo del tipo de la actividad que realice, a trabajos con alta demanda psicológica de tipo, y ahí viene el tipo de trabajo, ¿no? De tipo, hay exigencia psicológica cognitiva, exigencias psicológicas sensoriales, hay exigencias psicológicas por esconder emociones,
hay exigencias psicológicas emocionales, que es distinto, ¿no? Entonces, habría que identificar exactamente a nivel ocupacional a qué exigencia se refiere, ¿no? O sea, vamos, ¿qué es lo que le estresa a la persona? ¿Cuál es el perfil de puesto? Ok, tenemos mapeado esto dentro de nuestros monitoreos psicosociales, de repente el área, de repente el puesto no, de repente se puede hacer un monitoreo al área o al puesto mismo, ¿no? No con la persona, obviamente, pero para identificar cuáles son las exigencias o en qué parte se identifica el pico de exigencia, ¿no? Entonces, en base a ello, pues interpretar eso de realizar actividades estresantes, ¿no? Porque ocupacionalmente sería exigencia psicológica del trabajo, ¿no? Y la que les he mencionado, o demanda psicológica del trabajo, y en base a eso generar, pues, en primer lugar, si esta recomendación está acompañada o parte de un diagnóstico, ¿no? De alguna entidad psiquiátrica, si se quiere, ¿no? Identificar el tratamiento, ¿no? Que el médico tratante, pues, comunique el tratamiento que está llevando, ¿no? Eso es un tema ya médico, ¿no? ¿Cuánto tiempo se estima para que el tratamiento psicofarmacológico, o de repente es una afección física, entonces en base a ello hacer una reasignación de funciones durante un lapso. Pero de todas maneras tiene que haber un análisis psicosocial, ¿no? O sea, del factor psicosocial del puesto, para interpretar justo esa frase. Buenísimo. Y para acabar, la última consulta que nos hace Jacqueline por el chat, dice, ¿cómo podemos hacer, y bueno, y acá la voy a juntar con otra también que nos habían hecho, cómo poder hacer que los trabajadores de construcción civil adquieran una cultura de prevención cuando tenemos proyectos que tienen una duración corta? ¿No? Y juntándolo con otro es, ¿cómo hacemos para que los trabajadores de empresas con alta rotación, de repente no sé si con una actividad o con alguna, con algo que podemos implementar desde salud ocupacional, digamos, se adhieran a una cultura de prevención? A mí lo que me Complicada resultó, pregunta, ¿ah? eso yo lo puedo responder desde la experiencia, ¿sí? A mí lo que me resultó en minería, ¿se acuerdan que hace un ratito les hablé de la motivación? ¿No? Y les dije que era como la combustión interna del motor y todo esto. Entonces, cuando tú quieres trabajar sobre, cuando uno habla sobre que se adhieran a una cultura de seguridad, para comenzar es que valoren primero de que en realidad la seguridad y la salud es algo que debe importarles, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo motivo su respuesta hacia eso? Tengo que generar necesidades o tengo que activar necesidades. Entonces, lo que voy a hacer allí es un programa, un estudio primero de mi población, identificar, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Los planteo como más o menos yo lo planteé en la mina, ¿no? En una unidad minera donde yo trabajaba. Nosotros generamos algo que se llamaba pasaporte de seguridad, que tal vez muchas empresas sí lo tengan, en donde ellos tienen su, pues, su visión, su misión, ¿no? Tenían los PETs de su área, ¿no? Tenían algunas cartillas sobre la gestión de riesgo, ¿no? Entonces a ellos lo que hicimos nosotros fue generar una cartilla extra en donde ubicábamos una foto, o sea, ellos entraban a trabajar también por periodos cortos, pero les ponías, ¿no? Desde los primeros días, ¿para qué está subiendo? O sea, obviamente es por plata no es, o sea, darle una forma a esto, ¿no? Entonces hacíamos que ellos grafiquen en un cuadradito, si podían ponerle foto mejor, por quién y para qué. Por quién la familia y para qué es, si es que era más bien un interés material o un interés de estudios, ¿no? Entonces, y en base a ello, lo que hacíamos o lo que generábamos era activar una necesidad. En este caso, por la característica de la mina, pues la distancia, ¿no? Con la familia, pero activábamos una necesidad. La necesidad lo que hacía o lo que instrumentalizaba era las respuestas de motivación, ¿no? Entonces, si queremos primero hacer que alguien siga algo, esa persona tiene que valorar ese algo. Y solo lo va a valorar si le ve utilidad. Entonces, todo esto, porque es una dinámica más grande, ¿no? Lo estoy súper resumiendo. Y todo esto lo hicimos con un lema, por ejemplo, que era, ¿no? Seguridad de regresar vivo, sano y completo. Así, bien crudo.
bien crudo, ¿no? Entonces, antes de comenzar la jornada, le decíamos ya, saquen el pasaporte, revisen, ¿no?, sus pets y revisen por quién están haciendo esto, por quién y para qué, ¿no? Y después con este mensaje, que en realidad es un tema de estimulación de motivación, ¿no? Porque estamos llenos de necesidades muy básicas de necesidad de vida, necesidad de seguridad y necesidad de estima, ¿no? Entonces, y estamos trabajando en base a ello. Podría funcionar, hay que sí darle un seguimiento a eso, hay que estar reforzándolo, identificando cosas, ¿no? Ciertas variaciones en las respuestas, pero podría ser uno. Pero esa es la ruta es esa, ¿no? Si tú quieres que alguien siga algo, primero tiene que la persona convencerse de que eso le sirve para algo, ¿no? Y a veces hay Perfecto. que ser un poco crudo para que se convenzan. Buenísimo, Steve. Quisiera agradecerte por tu tiempo, por la charla que ha sido bastante interesante, sobre todo desde tu experiencia. Y nada, ¿no? Ya nos vemos en la presencial, de todas maneras. Y yo los espero, ahí vamos a trabajar un montón de cosas y vamos a responder un montón de preguntas también. Perfecto. Gracias, Natalie. Gracias, Steve. Gracias a Gracias, todos. Kevin, gracias, Steve, gracias a todos por conectarse el día de hoy de los diferentes países y diferentes partes del Perú. Y nos encontramos como siempre a disposición de ustedes para poderlos ayudar y los esperamos en los próximos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.